Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este espacio denominado Revista de Medio Oriente, en el que cada semana recibimos a Masa Gabriel. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Bueno, muy bien, de nuevo aquí en este espacio dedicado al análisis de medios de comunicación que acercas a Radio Sefarad y que en este caso hablas en él de fake news y de la, digamos, lo que supone esas noticias falsas que denominamos en español cuando son generadas por los propios periódicos que las critican, creo que vienes a decir, ¿no?, en esta columna. Sí, es algo un poco irónico que he estado viendo en los últimos tiempos. Bueno, en primer lugar hay que decir que evidentemente los medios en español están volcados, en español en todo el mundo, sean hispanoparlantes, están volcados en cubrir las situaciones, las revueltas, las revoluciones, el vandalismo, llámalo como quieras, que están sucediendo en los propios países. Y la situación está bastante encendida. Y tenemos Chile, que tiene unas imágenes tremendas que llegan desde Chile. Tenemos Barcelona, tenemos Cataluña en general, el intento de independencia. Está Bolivia con esas elecciones. Digamos que Ecuador, en fin, digamos que hay mucho movimiento, con lo cual, evidentemente, el tema de Oriente Medio no es lo más central. Sí que hemos visto algunos artículos que están centrándose en hablar de que hemos visto que Netanyahu no ha podido formar gobierno, oh sorpresa, y que el presidente Rivlin ha entregado esa tarea al líder de la oposición, a Benny Gantz. Es interesante, a modo comentario breve, cómo ahora ya, por ejemplo, en el país ya empiezan a matizar las maneras de hablar de Gantz, ahora ya lo sitúan en el centro, algunos artículos en su momento. Estoy siendo muy injusta, no sé si fue el país, pero he visto algunos artículos que lo situaban en la derecha, en fin, se empiezan como a situar, pero bueno, sobre todo a lo que íbamos, los fake news. Veo muchos artículos, muchos medios que están destacando mentiras que se está diciendo sobre las crisis. Creo que en el Mercurio de Chile había uno sobre la situación de sobre las revueltas. Está el maldita hemeroteca o maldito bulo, que en las redes sociales se esfuerzan en desmontar muchas de esas mentiras. Y a mí esa preocupación me parece súper legítima. Vamos, ¿cómo no me va a parecer legítima si trabajo en una organización que lleva más de 30 años denunciando esas noticias falsas, esas manipulaciones, esas tergiversaciones? Porque recordemos, quienes siguen este programa o quienes nos siguen lo saben, pero recordemos que las mentiras no son solamente falsear datos, que eso evidentemente son falsear datos, pero las fake news también constan de titulares manipuladores, de omisiones, de dar noticias a medias. Y a mí lo que me llama la atención es cómo estos medios que se han lanzado a denunciar las fake news o las mentiras respecto a Cataluña, respecto a muchas otras cosas, irónicamente esos son los mismos medios que durante años han estado difamando el Estado de Israel a través de omisiones, a través de tergiversaciones, a través de manipulaciones, a través de dar voz solo a uno de los lados del conflicto. Y creo que si estuviéramos hablando realmente de una reflexión periodística o de los periodistas sobre el periodismo, esto sería una grandísima puerta de entrada para analizar cómo se está vendiendo agenda mediática en vez de información, agenda política en muchos aspectos. Israel yo creo que es el paradigma de este caso. Hay muchos otros casos. Cuando empiezas a hablar con gente que conoce otros temas, te dicen, no, pero en este tema también, tampoco informaron bien. Pero yo creo que es una gran oportunidad para reflexionar. Sin embargo, creo que va a pasar lo que pasa lamentablemente siempre, es que cuando nos afecta a nosotros, lo denunciamos, pero cuando afecta a otros, somos parte cómplice.
Por ejemplo, no es con respecto a fake news, pero es una cuestión recurrente. Yo recuerdo en los años 80 la preocupación del gobierno en España, en ese momento del Partido Socialista, porque en Francia a la ETA, al grupo terrorista ETA, no lo llamaban ETA, llamaban Grupo de Liberación Vasco, hablaban de luchadores, etc. Decían, es un grupo terrorista. Muchos años después, España llama a Hamás un grupo terrorista, milicianos, grupo, habla de, incluso a veces en algunos artículos se habla de resistencia. Lo comentábamos la semana pasada, las manifestaciones en Barcelona, que hemos visto que han prendido incendios, yo no sé qué les pasa, porque también en Chile está habiendo esta manía de quemar las ciudades. Y yo, pero sí, tus farmacias, tus bancos, tus parques, que son servicios para las personas, y lo queman. En fin, esto ya es una reflexión aparte. Pues veíamos eso en Barcelona, gente quemando las calles, hemos visto luchas incluso entre gente que pegaba a otros. Los medios enseguida hablaron de violencia, pero cuando en Israel Hamás manda gente a saltar la frontera para invadir el país vecino, para matar israelíes, ahí lo llaman manifestaciones, ponen en duda la violencia de las manifestaciones. Estamos hablando de fenómenos muy similares, estamos hablando, obviamente hay grandes diferencias en muchos otros aspectos, pero hablo de un fenómeno similar a la hora de tratarlo dentro de los medios de comunicación. Me parece muy importante y creo que esto básicamente es más una reflexión, ¿no?, el programa de hoy, que una denuncia, pero creo que sería muy importante que los medios dijeran, ok, estamos denunciando que, por ejemplo, 2017, yo me acuerdo en 2017 salieron varios artículos hablando de 1.000 heridos en el 1 de octubre en el referéndum catalán por la independencia. El diario El País había lanzado enseguida un artículo donde se hacía un análisis riguroso de las cifras ofrecidas por el gobierno catalán, desmontaba esa afirmación. No era el único, varios medios, pero digo este. ¿Qué ocurre? Que todavía cuando hablan de las víctimas de los enfrentamientos entre Israel o Hamás, siguen utilizando cifras ofrecidas por Hamás que no han sido corroboradas, que es más, han sido muy puestas en duda por otras investigaciones, pero a ellos no les importa. En el caso que el difamado es Israel, no hay problema. El caso es que nos difaman desde afuera nosotros, entonces ahí sí ponemos el grito en el cielo. Creo que hace falta buscar una cuestión rigurosa, profesional, que ayude a situar, a poner las cosas en su sitio. Y creo que en este caso es interesante ver lo que sucede porque está poniendo en duda algo que también forma parte de las fake news, ¿no?, de esas mentiras, que es el doble rasero. Exigir a un país que haga unas cosas, pero a los demás no. Entonces, a mí me parece muy... O sea, como española o como demócrata me produce una profunda tristeza ver lo que está sucediendo, pero y digo, bueno, española, y también lo que sucede en Chile, hay una preocupación por Bolivia, por muchos aspectos, pero al mismo tiempo me parece que es muy interesante la puerta que se abre aquí. Si los medios están destacando las mentiras que se están vertiendo, obviamente las redes sociales, que son es una maravilla, ¿no? Toda mentira que quieras la pones ahí y enseguida te la van a retuitear. Y mientras más imbecilidades digas, a veces da la impresión de que más te retuitean. Entonces, bueno, pues llega la hora, creo, de que los medios se desmarquen de toda esa incitación al odio, de toda esa mentira que hay en las redes sociales, y empiezan a hacer un trabajo más riguroso. Y así como lo exigen con las cuestiones que a ellos les afectan, tienen que empezar a mirar también lo que ellos están haciendo. Porque está muy bien que el país denuncie que los medios extranjeros reproducen cifras del gobierno catalán sin corroborarlas,
pero entonces no reproduzcáis vosotros cifras de un grupo terrorista sin decir que es un grupo terrorista y sin corroborarlas. O todos o ninguno aquí. Bueno, pues gracias, Masa, por acercarnos esta reflexión a raíz de estas diferentes manifestaciones que se están produciendo a lo largo del mundo, como nos comentabas, esas protestas en Chile, en Santiago, el tema catalán, también en Bolivia después de estas elecciones y otras tantas que están tomando los medios en los últimos días y que nos has acercado aquí a Radio Sefarad y en concreto a esta revista de Medio Oriente que continúa en eso, en el análisis de los medios desde tu perspectiva y desde Revista de Medio Oriente. La página web la recordamos, revistamo.org. Gracias, Masa, y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.